Vamos a dar inicio a este momento de socialización del proyecto de educación virtual, que como ustedes saben y de alguna manera hemos procurado tener por diferentes medios, llevarles información sobre lo que va pasando con este tema. Pues si ustedes saben, educación virtual en este momento se ha convertido en un equipo pues, sólido que procurará ofrecer a la comunidad pues lo mejor de sí en cuanto a la educación, ¿sí? Educación virtual. La calidad que obviamente los padres siempre le han imprimido a todo y le han impreso a todos sus procesos de formación desde los colegios, también le queremos trasladar en la presencialidad a la virtualidad. En este momento, como ustedes conocen, Z ha venido promoviendo cursos virtuales. Esa ha sido una de las principales bases para poder avanzar en este tema. Incluso fue pues obviamente uno de los argumentos que se plantearon a la hora de plantear y de crear este proyecto como tal de educación virtual, ¿sí? Como ya saben también, venimos trabajando muy fuerte en la creación de 2 programas de pregrado virtuales, que es Administración de Empresas y Negocios Internacionales. ¿Sí? Ya aspiramos que este año, con la bendición de Dios, podamos tener esos registros, obtener esos registros calificados. Ya estamos en todo el proceso de subir la información al SACES, es decir, este tema ya va muy adelantado. Y este proceso implica que todos conozcamos lo que estamos haciendo, todos, tanto académicos como administrativos, y es la razón fundamental de que estemos hoy acá. También nos convoca el hecho de saber que desde cada una de las funciones que ustedes tienen en este momento, los cargos que ustedes tienen, y que las funciones que cumplen dentro de la universidad van a impactar directamente en la calidad de estos programas. En la academia no solamente la que responderá y le dará calidad a estos programas, sino también lo que cada uno de ustedes le va a aportar desde su trabajo y desde el compromiso que cada uno de ustedes y que han demostrado, tanto con la presencialidad, debemos también procurarlo hacia lo virtual. Bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a escuchar al doctor Ricardo con una percepción, su percepción desde la Vicerrectoría General. Los que trabajamos en la universitaria y venimos apoyando diferentes espacios, sabemos que desde su inicio se creó la parte tecnológica como un elemento muy importante, que llamamos Centro Tecnológico Agustiniano. Esta participación se fortaleció con el cambio al padre Carlos hace ya cerca de 2 años, y de alguna manera se fue creyendo en ese ejercicio de transición de terminar en una parte de su formación presencial y pensar en otras expectativas mucho más importantes, mucho más, digamos, arrolladoras en los procesos de formación, y de alguna manera en la política rectoral se incluyó como propuesta del señor rector la inclusión al 100% en la educación virtual. Y cuando uno habla de educación virtual, tiene que romper todos los paradigmas que se hablan de educación. Ya no hablamos del docente y el estudiante frente a frente, sino que hablamos de otros modelos de educación que seguramente el señor vicerrector se va a referir. Pero aquí lo importante es que entendamos que cuando uno incursa en esos procesos de formación, no es responsabilidad solo del equipo que está trabajando en este tema, sino que es responsabilidad de absolutamente todos. Y yo le digo por la experiencia, pues la poca experiencia que tengo en educación virtual, y es que definitivamente uno de los requisitos más importantes en el otorgamiento del registro calificado tiene que ver con los requisitos institucionales. Y los institucionales no son otros como por ejemplo infraestructura, por ejemplo bienestar, por ejemplo proyección social, investigación, que son elementos que en la distancia, porque aquí se rompe el concepto de distancia, resultan ser muy, pero muy importantes. Y ahí entramos todos los que estamos aquí sentados. Porque cuando uno piensa desde la educación a distancia en la modalidad virtual, tiene que pensar de manera diferente. Dirían algunos expertos de educación, hay que desaprender muchas cosas y aprender muchas nuevas. Y ahí tenemos que pensar. Los retos son bastante grandes. Comenzamos con 2 programas, lo acaba de mencionar Leonardo, pero eso es apenas el inicio. Yo les puedo decir que yo apoyo la Uniminuto en algunos procesos y allí están con 220.000 estudiantes y solo tienen 70.000 virtuales. Aquí
vamos a iniciar con 2 programas y creo que las metas en lo que a mí respecta en el tema de proyectos es que la educación virtual debe aportar por lo menos la misma población presencial, por lo menos. Si yo tengo 7.000 estudiantes sentados en aula, tengo que tener 7.000 estudiantes virtuales. Y ahí comienzan los procesos, seguramente. Ustedes advertirán en parte el proceso que tenemos aquí de vinculación de estudiantes, algunos elementos que rompen esos procesos y esos paradigmas, y entonces la forma de vinculación, de matrícula, de pago de la matrícula, en la parte académica, las notas, las evaluaciones, la notificación, mejor dicho, cantidad de aspectos que son muy importantes y que tenemos que aprender nuevamente. Yo los invito a que, así como en alguna oportunidad desde la Oficina de Relaciones Internacionales nos hablaron de pensar en lo internacional, aquí los invito a pensar en lo virtual, en la educación virtual. Y en ese sentido, cómo cada uno desde su espacio de trabajo aporta efectivamente a esa responsabilidad que es bastante grande, porque aquí todo queda evidenciado. Ahí no es que dije o no dije, sino que pues ahí está la evidencia física, si ingresó o no ingresó, etcétera. Eso ya los expertos nos irán a hablar del tema en forma específica. Por ahora, desde la Vicerrectoría General y todo el equipo administrativo, tenemos el compromiso de apoyar al señor rector en esta que es una de sus metas, es uno de sus propósitos fundamentales, así como lo es el emprendimiento, como la tecnología. La educación virtual forma parte de las metas de la rectoría y nuestro compromiso es aportar, como lo hemos hecho hasta el momento, en todo lo que permita que esto funcione, que nos permita hacerlo bien, que nos permita hacerlo con calidad, con responsabilidad, con respeto por el docente, por el estudiante y por la institución, que seguramente será reconocida más adelante por ser la mejor institución en educación virtual, con la más alta calidad y, lo más importante, con el sello nuestro, con un gran sentido humanitario, que no podemos, digamos, dejar a un lado, sino que tenemos que reconocer y aceptar que así se tiene que evidenciar. Y ustedes dirán, ¿y cómo se va a hacer la parte humana desde lo virtual? Ya miraremos eso, cómo se hace. Bienvenidos a este nuevo proceso y ya nos van a contar todos los demás aspectos específicos y aquí estamos para escuchar cualquier inquietud que tengan ustedes. Bien, bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Orlando Valencia, vicerrector, desde la perspectiva académica. Muy buenas tardes. Bien, el doctor Ricardo acaba de hacer una manifestación pues muy concreta sobre la perspectiva de la educación virtual en la Agustiniana. Es importantísimo tener en cuenta algunos apartes. La educación, independientemente de la modalidad, es educación y se enmarca dentro de un proceso de formación de seres humanos. Y eso implica procesos, procedimientos, eso implica control de calidad, eso implica toda una visión logística que requiere todo este proceso para sacarlo adelante. La tendencia es que la educación virtual va a ser muy grande, no solamente en Colombia, sino en el mundo. La tendencia es llegar a la educación virtual para tener suficiente cobertura. Está dentro de las políticas de la UNESCO inclusive, y ha sido una mirada latinoamericana. Hay experiencias novedosas sobre la educación virtual. Nosotros acogemos esta idea porque sabemos que la universidad tiene la capacidad para liderar, pero además de la capacidad tiene una responsabilidad muy grande, en donde no solamente está el prestar un servicio de orden académico, de ofertar unos programas académicos, sino que detrás de cada uno de nosotros hay una responsabilidad de que todo este proceso se haga eficientemente. Aquí se rompen totalmente todos los paradigmas del tiempo, del espacio, del aula, del docente, del alumno. Hay una autonomía total, una libertad total, pero una gran responsabilidad en el proceso de poder organizar disciplinariamente todo el proceso. De manera que los invito de manera muy especial para que nos comprometamos de manera consciente
Esa es una cosa muy importante, la conciencia, porque a veces sabemos que las cosas hay que hacerlas, pero hay que transmitir al proceso de conciencia, donde sabemos que tenemos un compromiso vital con nuestros futuros estudiantes. En lo académico ya hay una formulación ordenada de esos programas. En la parte de logística, en la parte instruccional, en la parte administrativa, tenemos que entrar a familiarizarnos mucho con ese sistema y a personalizarlo muchísimo para poder transmitir ese proceso de transformación humanística que profesamos desde el modelo pedagógico de nosotros, formar seres humanos dentro de esos valores agustinos. Tenemos un reto muy grande de poder transmitir ese humanismo desde toda la parte administrativa, no solo desde lo académico, sino de todos los contextos que nos rodean. De manera que los invito y muchas gracias. Vamos a iniciar con un video que recopila parte del ejercicio que se adelantó durante el año pasado y pues cuenta un poco del proceso de estudiantes que ya vivieron el tema de tomar alguna asignatura virtual. Este año también, digamos este semestre ya también estamos finalizando y pues después vamos a compartir esa experiencia. Bueno, entonces es curioso escuchar a los estudiantes de un curso de manipulación de alimentos, porque claro, uno dice manipulación de alimentos. Y entonces uno dice en manipulación de alimentos, ¿cómo puede ser ese proceso a través de medios digitales? Pues el proceso lo hicimos, vimos que una parte de la práctica sí invitaba tal vez a tener más laboratorios de ese tipo, pero el objetivo de aprendizaje que en su momento se generó con la profesora, pues se cumplió. Entonces vamos a iniciar esta charla. Me parece importante que tengamos en cuenta esa frase que está en letras negras, dice la transformación digital es un cambio y los cambios los hacemos nosotros. A veces pensamos que el tema de la educación virtual es ajena y es totalmente transversal a las universidades. Tenemos una estrategia de comunicación y divulgación. Parte de estas pues son las cápsulas de EBU que semanalmente les compartimos a ustedes y estamos ampliando un poco con el tema de comunidad EBU. Entonces tenemos un hashtag que posiblemente lo utilicemos ahora, no sé si trajeron sus dispositivos móviles, y es el de EBU Agustiniana, tanto en Twitter como en Facebook, para que pues tengamos esa interacción. La agenda tiene que ver pues con estos elementos. El primer elemento es las consideraciones para la incorporación de la educación virtual. Este es un ejercicio que tiene que ser pues bien realizadito, bien analizado y corresponde a lo siguiente. Se parte de los antecedentes que tenía Z con alguna realización de los cursos virtuales. De ahí pues se tomaron algunas experiencias, algunas prácticas. Posteriormente se generó un diagnóstico con un instrumento que tiene el Ministerio de Educación, que es una matriz. Esa matriz lo que evalúa son esos 4 elementos, esos 4 aspectos que corresponden a las dimensiones, la organizacional, la pedagógica, la comunicativa y la tecnológica. En esto pues hemos venido generando capacidades para justamente brindar los programas en educación virtual. Asimismo, pues en ese análisis podíamos verlo desde 2 puntos de vista, el interno y el externo. En el interno veíamos que ya teníamos unos avances importantes en términos de la infraestructura y también alguna parte organizacional y otros operativos. Cuando analizábamos fuera de la universidad, pues veíamos que efectivamente es una tendencia, como lo mencionaba muy bien el señor vicerrector, es una tendencia que se está dando en todo el mundo. Entonces de ahí pues también poder caracterizar algunos de esos elementos. A su vez, pues, se realizó todo un direccionamiento estratégico que parte del plan de desarrollo que tiene la universidad. Además, pues también en la versión 2013 del proyecto educativo institucional se tiene como uno de los elementos ampliar la cobertura. Uno de los elementos con los cuales ampliamos la cobertura es la educación virtual y también la política rectoral del Estado, que lo tomaba como uno de sus ejes de trabajo. De tal manera se generaron 2 planes tácticos, uno es el plan ABA y el otro es el plan EBU. El plan ABA es algo que ustedes creo que han venido escuchando, que tiene que ver con la incorporación de ambientes virtuales con los programas presenciales.
y ya el plan EU que corresponde totalmente a la capacidad para los programas virtuales. De esto se verían unas acciones, esas acciones las estamos viendo en este momento. Vemos que no me va a tener mucho por premura del tiempo, pero las vamos a compartir con todos ustedes para que la conozcan. Y luego de los planes tácticos veíamos las condiciones. Veíamos que teníamos parte de capacidades instaladas pensando en la visión institucional, que ya, pues como lo vieron, hay unos antecedentes. Estamos haciendo toda la parte de sensibilización a la comunidad a través de las cápsulas EU y encuentros como este, pues también vale la pena mencionar que ya lo realizamos con el equipo de profesores. Ya tenemos las estrategias y las estrategias que derivan a unos planes. En políticas académicas y administrativas hemos venido haciendo ajustes en cuanto al reglamento de estudiantes y también al estatuto docente. Procesos organizacionales los hemos venido trabajando y pues justamente también la idea es compartirlos, por eso está la mesa para que nos ayuden en estos temas. Tenemos que revisar la viabilidad financiera y pues la estructura organizacional. Son elementos pues que configuran todo el andamiaje de la educación virtual. Como marco de referencia de la dimensión pedagógica, pues aquí sí que tomamos elementos propios de la comunidad agustiniana. Nos basábamos en el trípode de la existencia de la propuesta pedagógica, que es un documento pues que hace parte de la orden, donde veíamos cómo íbamos generando esos engranajes para poder configurar todo el modelo pedagógico. Este es uno solo de esos insumos. También tenemos el proyecto educativo institucional, bueno, es un documento que emitió Roma, viene desde Roma, donde nos refuerza cuáles son los ejes de la inspiración cristiana, los valores, y que la Universidad Agustiniana pues es un centro agustiniano educativo. Entonces esa es una característica fundamental como parte del proyecto. De ahí pues en la versión 2013 veíamos una conceptualización que tiene que ver con el proyecto. El proyecto educativo institucional de la universidad es abierto conforme a dos elementos importantes que tienen que ver con la enseñabilidad y la educabilidad de las ciencias. Esa enseñabilidad y educabilidad tiene que ver con un proceso social que no solo se da en la interacción presencial, sino también a través de otros medios digitales. El currículo como una guía de formación caracteriza muy bien las funciones del docente y el quehacer del estudiante y se volca al enfoque educativo por competencias, que es una parte fundamental en la educación virtual. Justamente pues a raíz de esto pues se presenta este gráfico. Vemos que la versión anterior del proyecto educativo institucional solo agrega dos elementos, el que tiene que ver con las relaciones de los integrantes de la comunidad académica y la investigación educativa y la innovación. Los demás elementos ya estaban en el proyecto educativo de la universidad. Algo que es importante resaltar es que ya para la versión 2013 se cambia la visión de un estilo pedagógico a un enfoque pedagógico. Ese enfoque netamente lo que busca es, a través de la enseñabilidad de las ciencias y las mejores prácticas, aterrizarlas a la acción docente. Entonces se toma como tal la pedagogía transformadora, la cual podemos identificar muy bien estos tres elementos, que es primero hacer toda una aproximación y toda digamos una caracterización de la información, luego cómo la interiorizamos y hacia adelante pues cómo transformamos a través de la gestión del conocimiento. Ahí es importante pues tener en cuenta la parte de las competencias que ahí lo enuncia, la parte del saber, el saber hacer y el saber ser. Entonces, teniendo en cuenta esos insumos, pudimos llegar a una característica fundamental del pensamiento agustiniano y poderlo tenemos que transportar a una gráfica, y es que el hombre puede ser una semilla, como lo concibe San Agustín. Esa semilla pues somos todos perfectibles y en este caso pues la analogía es que vamos a crecer a través de unos modelos pedagógicos, unas concepciones filosóficas del hombre y algunos elementos o agentes que median ese proceso. Por eso ahí se ve la luz, se ven los sustratos, se ven otros elementos ahí. Y que ustedes creo que lo alcanzan a ver, que dice conócete, acéptate y supérate, que es una frase agustiniana que anteriormente se utilizaba en la universidad. Entonces, a partir de esa referencia pedagógica, la dimensión que tiene su nombre se basa en lo siguiente. Hay unos modelos pedagógicos que necesitamos utilizar para que pues, se opere todos los programas virtuales. De ahí tomamos elementos conductistas que tienen que ver pues, con procesos netamente de
de operacionalización, es decir, ahora el archivo, descárguelo, bájelo, bueno, en fin. Pero ya para lo que tiene que ver con el aprendizaje, se utiliza una óptica constructivista, donde a partir de la relación entre contenidos y actividades se genera conocimiento, y también obviamente con la interacción con el profesor, con el tutor. Y no hay que dejar de lado una teoría emergente que es el conectivismo, pues es propia de la era digital y de todo el movimiento de aprendizaje a través de la red. A su vez, pues tenemos que tener unas teorías de aprendizaje que fomenten en el estudiante su aprendizaje. Por eso hemos tomado Aprender a Aprender, que es un ejercicio importante que deben hacer los estudiantes, y también el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje en red, ver cómo a través de la interacción entre cada uno de ellos se pueden generar nodos y esos nodos se conectan y transfieren conocimiento. Estrategias pedagógicas que están orientadas para ese modelo. Entonces, las basadas en una experiencia formativa, como mencionaba, a través de los recursos, y esos recursos descienden en material educativo digital, y a su vez, pues con medios de comunicación e interacción. Ahora, para las actividades académicas, que está centrado pues todo en el tema de los créditos, hay un trabajo independiente, hay un trabajo colaborativo y hay un trabajo acompañado. A diferencia del presencial, que solo se tiene el dirigido y el individual o el independiente. Estrategias didácticas, pues estas son algunas con las que estamos trabajando justamente para desarrollar ese tipo de contenidos y que redonden en los aprendizajes, en los resultados de aprendizaje. Y pues bueno, este ya tiene que ver con el enfoque de competencias. Anteriormente se trabajaba más por objetivos de aprendizaje, ya nos volcamos totalmente a las competencias, y en la configuración de las ambientes virtuales está todo el modelo aterrizado hacia allá. Entonces, a veces lo conversaba con los profesores en la charla de los profesores, no es tanto el volumen de contenido, sino el desarrollo justamente de esas habilidades y de esas destrezas. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros nos formaron más con contenidos que desarrollar alguna habilidad como tal. Bien, hay un elemento importante que tiene que ver con la construcción de todo el andamiaje de los ambientes virtuales, y para eso utilizamos un modelo de diseño instruccional. Este modelo instruccional pues también nos garantiza elementos de calidad en la producción de los mismos materiales. Ahora bien, ya teniendo como toda esa base para el proyecto de educación virtual, tenemos este gráfico que resume todo ese modelo pedagógico. Ya no es esa semilla, sino ya es una persona, un adolescente. Como ustedes se fijan bien, es el centro de la formación, ¿sí? Ese centro tiene una base, esa base son todas las teorías pedagógicas, y en la periferia vemos los recursos, la acción del tutor y las tecnologías pues, que redundan en la función del estudiante. Y esto pues a través de una mediación pedagógica que es dialógica y reflexiva, pensando en su proceso de formación. Y ahí pues vale la pena mencionar que utilizando esas tres palabras de San Agustín, lo ponemos en términos de conectar, interactuar y aprender. Justamente esta diapositiva trata de cada una de estas. Conectarse pues para conocerse y conocer a los demás, interacción pues para ese proceso de aceptarse y aprender como el que lleva a la superación. ¿Cómo se opera la educación virtual? A través de una serie de modelos. Acá tenemos el modelo TEPAC, que es donde tenemos tres elementos importantes: el modelo tecnológico, el modelo pedagógico y el modelo de contenidos. Todos a su vez se relacionan, se interrelacionan para justamente llegar a los estudiantes. Todo esto se desciende en ambientes de aprendizaje y toda la experiencia formativa. El modelo de evaluación, miren que aquí cambia un poco a lo presencial, y más que un poco cambia totalmente, porque la evaluación es continua, no se tiene el primero, el segundo y el tercer corte, sino es totalmente continua. En este caso, pues, obedece a unos propósitos, la evidencia del desempeño, articular el trabajo académico y lo descienda al estudiante como tal en el éxito académico. Y pues bueno, vemos que el sistema de evaluación está centrado en dos elementos importantes: uno son las actividades de aprendizaje y el otro son las pruebas de evaluación continua. Todo esto va acompañado de sus guías y de sus criterios de evaluación. Ahora bien, la dimensión comunicativa es uno de estos ejes importantes. En estos ejes cambiamos un poco esa gráfica, pero nos sirve, donde también tenemos de base una teoría pedagógica y tenemos dos agentes importantes en el proceso. Está el profesor o el tutor y está el estudiante.
Lo importante de este modelo es que la comunicación tiene que ser bidireccional, no simplemente es docente transmitiendo la información, sino se está realimentando a su vez. Esto pues tiene que ver pues con todo el proceso, es abierto, el mensaje es en las dos direcciones. Los lineamientos que tenemos que tener en cuenta para la dimensión comunicativa es la forma de la expresión, las formas del lenguaje, elementos de accesibilidad por el tema de Internet, la conectividad, pensar si un estudiante está fuera de Bogotá, que la conectividad a veces no es tan buena, entonces crear contenidos que justamente se ajusten a esos ratios de conectividad y estándares de navegación y estructuras de navegación, sin dejar a un lado algo importante que son los derechos de autor y la propiedad intelectual. A veces pensamos que todo lo que está en Internet es gratis, está abierto y yo lo puedo utilizar de una manera, digamos, abierta. Bueno, está el proceso de material educativo digital y aquí invito al profesor Oscar Martínez para que nos ayude con él. Muy buenas tardes. Bien, vamos a mirar un poco cómo es la producción de todo el material educativo que estamos realizando para lo que van a ser los módulos virtuales. Aquí en esta gráfica, pues rápidamente les explico, no sé si se alcance a notar bien, pero se inicia con una selección del experto temático, que en este caso pues siguen siendo los docentes de la Universitaria Agustiniana. Se hace una capacitación a ellos, se les explica todo lo que el profesor David acaba de decir, todo el enfoque pedagógico y qué es lo que pretendemos nosotros en cada uno de los módulos. Se diseñan los contenidos, el experto temático entonces se dedica al diseño de los contenidos, esos contenidos pasan por la parte pedagógica y por la parte comunicativa, luego que son validados, entonces son llevados a la parte de producción. Allí se asignan a los diseñadores, a los desarrolladores, quienes van a ser los encargados de realizar el contenido como tal. Luego viene una implementación ya en la plataforma, una validación de esos materiales tanto por el docente que nos sirvió de experto automático, como por las mismas personas que participaron en el desarrollo, el pedagogo, el comunicador y el coordinador de desarrollo. Luego de esa etapa, entonces viene ya el montaje final, entonces como lo hemos hecho el año pasado, de montar todos los cursos virtuales, de llevarlos a cabo y al final pues se evalúa todo el proceso, desde la parte del tutor, del docente, del experto automático, del mismo comunicador, el pedagogo y lo que haya que ajustar, arranca de nuevo el proceso. Entonces estaremos en un mejoramiento continuo de esos materiales. Ahora, manejamos algunos estándares, lo que se está actualmente, entre ellos está que todos los contenidos están desarrollados en HTML5. Eso nos permite que todos los contenidos sean vistos en cualquier dispositivo móvil, llámese celular, smartphone, tablet, portátil o computador. Adicional también manejamos un estándar que ya es internacional, que es el SCORM, que nos permite varias cosas, entre ellas la navegación, el control de los temas y el seguimiento. Los dos primeros por parte del estudiante, el último por parte del docente. En esta gráfica vemos cómo al lado izquierdo aparecen los contenidos, entonces el mismo estudiante va mirando qué es lo que ha visto y qué es lo que no había visto. Esto no se trata de que el estudiante tenga que entrar al contenido y directamente empezar 1, 2, 3, 4, 5, no, él tiene la posibilidad de verlo en su tiempo. ¿Sí? Quien dispone o quien es responsable o de quien es la disciplina es de él. Él va a escoger cuándo los quiere ver y cómo los quiere ver. Y aquí está la parte del seguimiento por parte del docente. En esta primera parte, pues encontramos que hay estudiantes que todavía no han visto el material. ¿Sí? En la siguiente, vemos que hay algunos que ya lo han completado. Y en la última parte, pues vemos que solo va en la mitad de lo que debería haber realizado. Aquí ya es entrar en la parte del tutor, que es lo que debería hacer en estos casos, ¿no? Felicitar a los primeros, motivar a los segundos, bueno, realizar todos los aspectos que tiene que hacer un tutor como tal. Bien, esta es nuestra matriz de recursos. Esto es lo que nosotros realizamos dentro del desarrollo para cada uno de los módulos. Entonces hacemos imágenes, animaciones, escenarios, personajes, realizamos audios y sonidos con la colaboración del Centro Agustiniano de Medios. Todo lo que tiene que ver con la interacción de personajes, cada uno pues ya está estandarizado dentro de nuestro desarrollo, con unas siglas, los formatos en que deben salir, dependiendo de la duración del contenido del material, pues están los tiempos tanto en días como en horas. Es algo que lo pide el Ministerio de esa manera. Bien, algunas de las estrategias en las cuales terminamos haciendo los contenidos es esta, la llamamos Excel Learning.
Van a encontrar un menú al lado izquierdo y todos los contenidos van saliendo al lado derecho. Tenemos uno que se llama Voz en Off. Unidos por las necesidades básicas de alimentación, refugio y sobrevivencia. Hoy en día, desde hace varias décadas, los hombres forman organizaciones sociales o productivas cuya motivación es la de satisfacer no solo sus necesidades, sino las de un grupo de personas en particular. Así pues, la empresa se convirtió en el eje principal de la economía, pues esta moviliza los factores de producción de la economía, tierra, capital y trabajo, por el... Entonces va pasando la animación y va haciendo la explicación con una voz en off. Tenemos otro que es el video learning. Básicamente es un video donde el docente va explicando lo que va sucediendo en la presentación. Cuando nos referimos a un límite en nuestra vida cotidiana, lo asociamos con el alcance del drama o la superación de Pausa. un límite matemático es la aproximación de un valor a una función hasta. Entonces, en este caso yo puedo, como estudiante, interactuar con el video learning, devolviéndolo, atrasándolo, pausándolo, mejorándole el volumen, colocándolo en pantalla completa, ¿sí? Puedo hacer, si en algún momento quiero repetir algo que dijeron, lo puedo devolver y tanto el audio, el video, se sincroniza con la presentación. Tenemos la interacción de personajes. Básicamente lo que se pretende aquí es que los personajes ya empiezan a interactuar, ya dialogan entre ellos, y la estrategia que más hemos utilizado es la de estudiante con un docente. Entonces el docente va haciendo la explicación de lo que va sucediendo y el estudiante pues empieza inicialmente haciendo las preguntas correspondientes que por experiencia sabemos cuáles son, ya como docentes sabemos cuáles son las preguntas más posibles. Pero al final la interacción del estudiante se convierte en un participativo. Y ya aquí empezamos a hacer combinaciones, entonces tenemos el personaje con el audio, con un menú al lado izquierdo que nos permite trabajar de acuerdo a las opciones que yo necesite. No todas las empresas nacen grandes. A través del tiempo y de acuerdo al éxito de su desempeño, ventas y utilidades pueden ir en aumento. Bien, aquí vamos ya combinando algunas interacciones, pues tratamos de hacer de que sean lo más diferentes posible. ¿Sí? Los personajes cambian, las animaciones cambian, ¿sí? El formato. Este es un estilo Mario Bros, por decirlo así. Mayor cantidad de personal, aumento de socios, crecimiento de la participación en el mercado, ampliación de instalaciones, sedes, oficinas, sucursales, mayor nivel tecnológico. Listo. Dentro de los medios, digamos, de comunicación que vamos a tener con el estudiante, tenemos 3 de manera asíncrona y 2 de manera síncrona. Cuando me refiero a asíncrona son aquellos en donde su tiempo de respuesta pues no se sabe, pues es relativo, mientras que en el asíncrono pues estoy en tiempo real. Entre los asíncronos tenemos el foro como tal, aunque es una estrategia, digamos, de evaluación, también se estamos utilizando como recurso para que el estudiante pueda ahí colocar sus inquietudes. Y tanto el docente como los compañeros del módulo pueden participar en él. El otro que tenemos es que puedo como estudiante enviarle un mensaje desde el módulo a mi tutor. Cualquier inquietud que yo quiera se la puedo enviar a través de la plataforma o del curso y este le llega tanto en el módulo como al correo electrónico. Adicional pues está la cuenta de correo electrónico del docente que puede utilizar en cualquier momento. Dentro de los asíncronos pues tenemos el chat, es un chat propio de la plataforma que estamos utilizando. Y la videoconferencia, allí es en tiempo real, audio y video. Este es el formato de la videoconferencia que estamos utilizando, se denomina Big Blue Button, que permite que yo tenga audio y video tanto del tutor como de los estudiantes. Tengo la posibilidad de tener una presentación, toda la mitad. En la parte superior izquierda veo el listado de las personas que están participando. Si alguno de ellos quiere interactuar, realizar alguna pregunta, alguna inquietud, hay una posibilidad, como lo hacemos en clase presencial, de levantar la mano. Entonces ahí aparece la manito y uno ya sabe que alguien de ellos quiere participar. Y se le cede la palabra, se le controla el audio, se controla el video. Tenemos chat
que es privado y público, o sea, yo puedo interactuar solamente con un compañero, con el profesor, o con todos a la vez, e inclusive puedo compartir mi escritorio si en algún momento dentro de la presentación no puedo mostrar algo que necesite. Bien. Desde el año 2009-2010 venimos trabajando con una plataforma, siempre ha sido Moodle, la que hemos trabajado, y hemos tratado de irla mejorando a medida que va avanzando. Entonces, la plataforma que es de color azul es la que hemos venido trabajando todo el tiempo como apoyo a las asignaturas presenciales. Y desde el año 2015, el año pasado, se implementó una plataforma nueva para solamente aquellos programas o asignaturas de modalidad virtual. Esa es la estructura que va a tener un módulo como tal, ¿sí?, para lo que van a ser los programas de educación virtual. Entonces va a tener 3 pestañas o 4 o 5 dependiendo si el módulo es de 2 créditos o de 4 créditos. Entonces hay una pestaña de información general donde se va a encontrar todo lo que tiene que ver con la estructura del módulo, las competencias, la duración, la forma de evaluación. En la pestaña de cada unidad, pues el título de la unidad, las competencias que corresponden específicas que se van a adquirir durante el transcurso de esa unidad, el acceso a las temáticas, a las diferentes actividades de aprendizaje, de pruebas de evaluación continua y a los medios de comunicación. Gracias. Bueno, continuando, ya este elemento que tiene que ver con la dimensión tecnológica, algunos de los desarrollos ustedes ya lo vieron. Para llegar allá, pues tenemos que tener estos elementos, servidores, redes y software. Miren que en el caso del software pasa algo particular, tiene que ser software educativo especializado. En el especializado hay una característica fundamental y es cómo vinculamos el sistema de información a la educación virtual. Y hay una serie de módulos que se están trabajando para que justamente se dé toda esa alineación de esos procesos. Vemos también pues 2 gráficas que posiblemente todos los conozcamos de los servidores que tiene la universidad. La forma de trabajar con la dimensión tecnológica pues es a partir de unos planes estratégicos. Estos planes tienen que ver pues con un plan de mantenimiento, el plan de contingencias, el de mantenimiento de las aulas virtuales y los sistemas de restauración, lo que corresponde a los backups, a los métodos de restauración y algo fundamental que es la retención y la seguridad de la información, no solo de las aulas virtuales sino también de todo el proceso formativo del estudiante. Ya lo mencionaba Oscar, tenemos 2 plataformas que se están trabajando. La azul de apoyo a la presencialidad y la amarilla de programas y asignaturas en modalidad virtual. ¿Sabían que tenemos 2 plataformas? No. Vale. Finalmente tenemos la dimensión organizacional. Esta básicamente se centra digamos que en cómo se opera y con qué se opera. Para eso pues hay una estructura orgánica, esa estructura tiene que ver con los perfiles, las funciones, lo correspondiente al cargo y al desempeño. Entonces hay una estructura propuesta para todo el andamiaje correspondiente a educación virtual. Asimismo, pues hay unos procesos que tienen que ver con la producción de material educativo, que ya muy bien Oscar lo presentó, y algo que tiene que ver ya directamente con los académicos y los administrativos. ¿Cómo se va a operar la mesa de ayuda? La mesa de ayuda va a apoyar todos los procesos técnicos, tecnológicos, de acompañamiento, de seguimiento, ¿sí? Y también pues todo lo que tiene que ver con la evaluación y pues transversalmente investigación. Los servicios, que es una parte fundamental, que ahí es donde nos vinculamos todos, y es, ¿qué servicios se van a dar desde la virtualidad? Pues unos académicos que corresponden a la dirección del programa y otros que se aterrizan más adelante, los administrativos que son apoyados por el equipo que tenemos actualmente, la estrategia de mercadotecnia y reclutamiento que está en revisión, y toda la parte gruesa que es la integración del estudiante, lo que corresponde a bienestar, lo que corresponde a egresados, a biblioteca, permanencia, registro, secretaría académica, soporte técnico, el fuerte que debe ser los tutores y la consultoría de aula. La autoevaluación es el tema financiero y obviamente también investigaciones. Entonces, pues espero que se hayan animado a utilizar el hashtag y le doy la palabra a Leonardo para la sesión de preguntas.